Hola, saludos, buenas noches para toda nuestra gente bella del toque de queda, la verdad, con Papi Juan, por lo que es la plataforma Todón Esperanza. Buenos saludos para toda nuestra gente bella que siempre están ahí compartiendo con nosotros, que nos dan el calor humano, que nos dan el respaldo, nos dan siempre ese abrazo fuerte. Como siempre, nosotros poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo, que es el único y el que nos va a salvar, que nos va a ayudar, que nos va a interceder por nosotros, el que nos va a poner las cosas como tiene que ser. En nombre de Él ponemos, hermano, este programa para que sea Él el que abra camino, el que abra puerta, el que ponga entendimiento en algunas personas que siempre quizás están erradas, están equivocadas, y este programa está abierto para que esas personas también compartan con nosotros, nos den su información, nos den su idea y nos digan qué es lo que pasa y qué se mueve y qué usted quiere para que se mejore para su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos este programa porque solo Él puede ayudarnos. Como siempre, señores, muchas bendiciones. Vamos a compartir el programa para que así sean las personas que nos den el respaldo totalmente. Señores, esta es la plataforma Todón Esperanza. Todón Esperanza TV. Usted lo busca y inmediatamente le va a salir ahí y vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Todón Esperanza TV. Ahí está la plataforma para que usted nos siga y nos dé el respaldo totalmente. Para que usted esté adelante, siempre 1000 por 1000. Como siempre, señores, Jorge Moronta. Vámonos con el spot de Jorge Moronta. Por favor, publicidad para que ustedes vean a Jorge Moronta, precandidato a regidor por el partido del Beats. Jorge Moronta. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata.
Un hombre comprometido con su pueblo al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata. Un hombre comprometido con su pueblo al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata. Nuevamente con ustedes estamos. Gracias a toda nuestra gente bella que comparten este programa, que siempre nos vamos a mantener adelante, siempre 1000 por 1000. Muchas bendiciones para todos los que comparten, para todos los que nos dan ese respaldo, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que siempre estaremos dispuestos a que ustedes nos den el respaldo totalmente. Bendiciones para nuestra gente bella. Vamos a compartirlo, el programa, para que así más personas también puedan dar su opinión y nos puedan decir qué ustedes opinan de lo que está pasando en todas partes con tantas situaciones que se están dando y que estamos viendo totalmente. Bendiciones para toda nuestra gente bella. Vamos a ver, señores, si ustedes prestan atención y también le dan a compartir. Estuvimos también hablando de invitado especial con nosotros, el ingeniero Nao Menas con nosotros estuvo aquí, pero ustedes recordarán que este es un programa abierto para toda nuestra gente bella, que yo sé que ustedes nos dan ese calor humano. Saludos para Vidar Burdier, que está allá en Mao. Saludos para Vidar Burdier, allá en Mao, que comparte con nosotros. Vamos a tenerlo pronto aquí a Vidar, para que nos pueda decir qué se mueve con la fuerza del pueblo, qué se mueve con todo eso, para ver cómo están los acontecimientos. También queremos saber qué usted opina de las situaciones que se están dando en las calles, la delincuencia, los robos, los atracos y los malos manejos que muchos funcionarios están. Pero como siempre, de Rigo Motor, que está en la zona franca de aquí de Esperanza, está de Rigo Motor con los mejores pasolas, motores, lo que tú necesites ahí. Bueno, nuevecito de paquete. Ahí está de Rigo Motor, enfrente a la zona franca de Esperanza, debajo del puente peatonal aquí. Señores, también, gracias señores también a José Ortiz, precandidato a alcalde por el partido del PRM. Ahí está José Ortiz, un hombre solidario, un hombre trabajador, un hombre leal y adelante. José Ortiz. También gracias señores a Eduardo Sazón, el patrón que está en la carretera de Piedra aquí en Esperanza. Eduardo Sazón, porque ahí usted va a debutar de las mejores carnes saladas, pechuguina, alita picante, lo que tú necesites, lo vas a encontrar. ¿Dónde? Eduardo Sazón, el patrón. También saludo para el chulo mofongo y también para Adrián. Señores, también no se nos puede quedar Gravier, que está ahí en lo que es la bomba roja. Gravier, hombre fuerte, ya usted sabe. Mi hermano y amigo Gravier. También gracias señores también a Arsenio Renta Car con los mejores vehículos del mercado. Ahí está de Arsenio Renta Car, para que usted se monte, para que usted ande montado, para que usted ande cómodo como usted quiera. De Arsenio Renta Car. También gracias también Rafael Álvarez, precandidato a alcalde por el partido del PRM. También Rafael Álvarez. También como siempre señores, cabe destacar Mototaxi Central, la única y la más confortable. Usted llamando y ellos llegando, la única y la más confortable. Mototaxi Central, ya lo sabe, váyale allá porque están adelante. Mototaxi Central.
Gracias también a Pinocho PVC, precandidato a alcalde por el partido del PRM, Pinocho PVC. Si usted necesita lo que usted necesite, ahí está Pinocho PVC. Gracias también, señores, Agroveterinaria Santa Ana, que está debajo del puente peatonal aquí en Esperanza. Agroveterinaria Santa Ana, porque si de alimentos se trata, que sea de Agroveterinaria Santa Ana, con Ramón Torres a la cabeza, debajo del puente peatonal aquí en Esperanza. Y como siempre, mi hermano y amigo Wildami Quiñones, presidente de la sala capitular del municipio del ayuntamiento de aquí de Esperanza. Wildami Quiñones, ese es el podcast. Mi hermano y amigo Wildami, ese de lo bueno. Señores, ahí está, señores, Américo Núñez. Saludos para Papi Juan. Tengo un chaleco contra envidiosos. Américo Núñez, yo voy a invitar a Américo Núñez para que venga al programa, porque sinceramente yo me gusta dar oportunidad y que sinceramente las personas crezcan totalmente. Y creo que Américo se ha fajado en el municipio de Esperanza, pero muchas personas no han querido quizás darle la oportunidad porque quieren seguir que ver a uno sumergido en lo que es la pobreza, y eso no es así. Tenemos que darle oportunidad, tenemos que dar que otros puedan avanzar, porque los relevos, tenemos que dar relevos para que esos relevos sigan creciendo. Muchos entienden de que van a ser para siempre. No, señores. Tenemos que crecer mentalmente, emocionalmente, físicamente, en todas partes. No quedarnos estancados en un solo lugar. Porque cuando dicen una puerta se te cierra, se te abren miles. Si una guagua se va, llega otra. Y eso es así. Entonces creo que no solamente una sola persona quiera avanzar, que quiera comer. Tarde o temprano, ese que te quiso obstaculizar le llegará a su fin. O te quiso empañar, le llegará a su fin. Aquí no hay nada seguro. Aquí lo que es seguro es el que usted vivió y se desarrolló y vivió sus momentos que usted entendió. Bueno, Américo está confirmando. Vamos a ver si él nos puede confirmar, Américo Núñez, que pueda venir mañana miércoles a esta plataforma. Lo retamos, Américo Núñez, que venga a esta plataforma, lo que es La Verdad con Papi Juan, a exponer, y también que él nos pueda decir qué pasó en el Hospital Municipal de Esperanza cuando estaban inaugurándolo, que no le dejaron abrir, no lo dejaron entrar al hospital, porque hubieron muchos comunicadores ahí en el hospital que no lo dejaron entrar, que no lo dejaron pasar. Entendemos de que eso fue una falta de respeto hacia la sociedad dominicana, hacia la sociedad esperanceña y también provincial, porque no es posible que no quieran venir a ultrajar que los medios de comunicación son las partes esenciales de que te dan la oportunidad de que tú te proyectes como tú quieras. No quieras entender de que tú te puedes proyectar tú solo. No, eso es un equipo de trabajo, de que te dan la oportunidad de que tú seas alguien en mañana, de que tú puedas lograr todos tus objetivos.
pero tiene que ser un equipo de trabajo. Bien dicho, comunicadores que sean amigos tuyos, que vean el empeño tuyo, que vean la gallardía tuya, que tú siempre dices la verdad, que tú siempre expones los casos que siempre están en la paleta pública y que sinceramente muchas personas no quieren tocar esos puntos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí está Clara Luz Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Clara Luz Rodríguez. Bendiciones. Como yo les seguía diciendo, señores, esto que estamos aquí, que es como yo le estoy diciendo del hospital, que todavía esta fecha no ha empezado con la emergencia, porque se habló de que ya iba a estar funcionando la emergencia y todavía no está funcionando la emergencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve? Que cada vez que uno va como comunicador no lo quieren dejar entrar para grabar ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que esconden en el municipio de Esperanza, en el hospital? Que no quieren que nadie entre, que nadie grabe. Cuando usted va entrando hay un guardia ahí adelante, que usted no puede decir nada, que ya lo están chequeando. Y si se pone a grabar, le quitan, lo sacan para afuera. Yo entiendo de que eso no es así, de que eso es un hospital del pueblo, de que eso es algo que entendemos, de que todos tenemos derecho a que se nos dé una respuesta totalmente. Hay muchos por ahí que este tema que estamos hablando dicen, es lo que Papi Juan está hablando ahí. Que está hablando de esto. Señores, no vamos a hacer no vamos a crear una nube enfrente de nosotros para no ver la realidad y por donde tenemos que cruzar. Entonces, como hay muchos que quieren andar a ciega, nosotros no queremos andar a ciega. Queremos darle a esas personas que están que necesitan los primeros auxilios, las primeras necesidades, porque ya ese es un hospital que tiene todo para ya estar intervenido, para ya estar funcionando como tiene que ser. Y oigan cómo quieren, que es como usted ha visto una aguja dentro de un pajar. Hay que buscar un especialista en un pajar y una aguja, lo van a buscar como ese especialista lo van a buscar. De por Dios, hay bastantes, hay muchísimos. Lo que pasa es que no hay empeño. Vamos a trabajar entre todos. Vamos a dejar que el tiempo pase y que ahorita a esos que están ahí lo estén cuestionando. Y eso no es así. Creo que eso es una falta que estamos viviendo y que estamos pasando. Y creo que Esperanza, y no solamente este pueblo, los pueblos necesitan que le demos la mano, que comencemos. Producción, necesitamos ahí el cintillo ahí, producción, ¿tiene? Como siempre, señores, Dami Quiñones, el podcast, mi hermano y amigo precandidato a regidor por el partido del PRM, Wildami Quiñones. Como siempre, señores, este es el toque de queda, esta es la verdad con Papi Juan, y nosotros vamos a estar siempre de frente a las cosas negativas. Y si usted entiende de que no es así, entonces nos tendrá de frente. Yo voy a decir lo siguiente.
me encanta de este periodista, comunicador, que está en una plataforma, en una emisora, esto no es radios, que sinceramente, mejor conocido como Tolentino, que las cosas que él agarra en las manos, el caso que él le mete mano, el caso que él le pone las manos, sale a la luz pública y hay que resolverlo. Nosotros como comunicadores que estamos en estos medios de comunicación tenemos que armarnos de valor. No solamente como hay otros por ahí que andan en las calles, oigan cómo es, que por no decir una noticia se agachan 200 pesos y 500 por no decirla, para quedarse callado. Pero esto no es así. Tenemos que armarnos de valor. Muchos que están por ahí, muchos colegas, muchas personas, y quizá que no son de medios de comunicación, quizá por temor a represalia, entonces tienden a quedarse callados, tienden a quedarse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque puede pasarle algo, porque hay un grupo por ahí que quizá le quiere hacer daño y quizá no sabe quién es. Pero entendemos de que cada día más la vida va cambiando, cada día más el mundo va girando. Y esto que le estamos diciendo, nosotros aquí queremos que siempre la verdad salga a relucir, que la verdad siempre se interponga, que la verdad siempre busque la manera de usted expresarla, no quedarse callado, porque muchas veces estamos aquí y estamos en este programa y puede estar sucediendo una situación lamentable que no quisiéramos que llegara a los límites, pero entonces, ¿qué sucede con esto? Es que si usted le da la oportunidad, puede pasar cosas peores, cosas mayores. Eso se lo digo porque hay personas que me han tocado los puntos y me han dicho lo que ha estado pasando, y yo le he dicho, miren, hay que hacerlo de esta manera y de esta manera para que comience a funcionar como tiene que ser. Ahora bien, si no se llevan, ustedes saben bien que puede haber un fracaso totalmente. Esto que nosotros siempre estamos buscando todo totalmente la manera, entonces creemos que es así. Bueno, dice por aquí mi hermano y amigo Américo Núñez, dice: Papi Juan, mañana estaré en mi programa hasta las 8 y desde ahí estaré celebrando mi 62 años contigo mañana día 6 de julio. Deseamos cosas buenas. Sí, claro, le deseamos cosas buenas y cosas positivas. Bueno, dice Américo Núñez que mañana estará celebrando sus 62 años de edad. Eso no se dice, Américo, eso no se dice. Eso no se dice. Tú eres un muchacho joven. Es un muchacho joven. Producción. Mira, a ver, producción, mira aquí. Se fue ahí. Mira a ver si está por ahí, para allá atrás, para allá. ¿Cómo que no sabe eso, producción? Producción, venga acá. Producción, se me fue producción. Señores, el toque de queda, la verdad, con Papi Juan, señores. Vamos a romper. Si usted entiende de que hay cosas negativas, hay cosas positivas, mi hermano y amigo Américo Núñez lo tendremos en el programa. Con Dios mediante, siempre trataremos de que tener un programa con todas las facilidades. Vamos a ver cómo podemos mañana, con Dios mediante, tener, brindarle un poquito de jugo, vino, para que él se sienta a gusto con nosotros, con este programa, lo que es el programazo, que creo que vamos a seguir avanzando y seguir creciendo
en lo que es el mundo. Quiero que las personas que comparten con nosotros en esta plataforma, lo que es Todón Esperanza, que puedan darle un like, darle me gusta, darle a compartir. También nos pueden seguir en YouTube como Todón Esperanza. También nos pueden seguir también en nuestra página de internet, en YouTube también, como La Verdad con Papi Juan. Nos pueden seguir ahí. También desearle a toda nuestra gente bella que estamos aquí, y este programa es de todo. Este programa es para que salir de la monotonía, salir de las cosas negativas que quizás no estén pasando. Quiero que el pueblo, no el pueblo, sino el país, el mundo completo, le den a compartir que eso no es nada, que vamos a ver qué situaciones se están dando y qué problemas. Me dicen por ahí, señores, voy a tirar una bola a correr. Dice por ahí que hay una... Le voy a decir esto. Hay un equipo por ahí del PRM que fueron a cenar, pero prácticamente no sé qué pasó ahí, pero no se pusieron de acuerdo. No sé qué pasó ahí. Un equipo que se fueron a lo dicho, tú me dices, yo te digo, y creo que esto es increíble. Está feo, feo. En otro orden, señores, en otro orden, voy a ser sincero y directo con esto que voy a decir. Creo que cuando una persona se faja, trabaja y se sale a coger sol y lo que sea, y no se le gratifica, no se le da la oportunidad, no se le da lo que se ha ganado, es un abuso totalmente lo que están haciendo con esa persona. Porque entendemos de que el diputado Gustavo, voy a ser sincero, ustedes saben que Gustavo está por lo que es la provincia Valverde, diputado, pero no nos ha correspondido, porque ya lo que el equipo de Zaida Polanco, la difunta Zaida Polanco, el equipo, hay muchos de ellos que no están todavía nombrados, que no están haciendo nada, no están nada, están afuera y están comiéndose un cable con tu transformador. Entonces, yo le hago el llamado porque el diputado Gustavo no ha querido escuchar, tan siquiera he cruzado por donde está él y no veo que se detiene tan siquiera a hablar con nosotros, porque él se está llevando de personas que lo van a hundir, se está llevando de personas que no lo van a llevar por buen camino. Ya casi son 4 años que ya están pasando, y cada persona que trabajó con la difunta Zaida Polanco tiene un equipo de trabajo también, tiene personas detrás que trabajaron, tienen compromiso, pero hasta esta fecha todavía no se le ha respondido, no se le ha hecho nada. Y el diputado Gustavo Rodríguez, creo que está mal, se está manejando mal él, y también no estamos con el diputado Gustavo ni para que me diga ni para que me ponga nada, no, sino es la realidad y la verdad que estamos diciendo en este programa. Creo, si hay algún comentario, producción por ahí, el teléfono, el otro chiquito, y el chiquito está por ahí también.
Increíble. Usted es el mejor. Cuando llega a la casa ya, usted es el mejor, sinceramente. Usted es un Arnold Schwarzenegger. Increíble. Pero nada, en esto que le estoy diciendo, de lo que estoy diciendo de Gustavo, que sinceramente no ha correspondido con las bases del partido, con lo que realmente trabajamos también. Creo que no es fácil de que nos dejen afuera, de que lo dejen afuera. Y eso va de mal en peor. Eso va de mal en peor. Se está dejando asesorar de personas que no le están abriendo el camino. Tiene que bajar y chequear y hablar con las personas que realmente lo van a poner en el camino de que pueda avanzar. Necesito saber, producción. Usted sabe que necesito saber. Necesito saber cómo son las cosas. Creo que estamos teniendo. Vamos a ver, producción. Si usted me pone por ahí un video donde tenemos las calles del municipio de Esperanza, para que las personas vean cómo están. Esto no es atacando a nadie, para que se sepa que hay muchos que dicen que se está atacando. No, es la realidad y esta es la verdad. No se está atacando a nadie, se le está diciendo la verdad. Pero no, vos búsquelo y póngalo de nuevo. Búsquelo y póngalo de nuevo, producción, porque ¿para qué que estamos aquí? Pero bueno, búsquelo y póngalo de nuevo. Porque para eso es que estamos, producción. Adiós, caramba. Entonces, no es atacando a nadie, no es diciéndole las cosas como tienen que ser. Creo y digo lo siguiente, de que hay cosas que siempre van a salir a la luz pública. Voy a decir, siempre entendemos de que todo lo que camina bien se verá. Todo lo que es malo, tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Porque hay muchas personas que piensan que todo es color de rosa. Muchas personas piensan que todo es todo bien, todo fenomenal, y no sabiendo las consecuencias que van a salir, las consecuencias que van a llegar. Y así es que entendemos de que muchos entienden de que las calles es bien, que están viviendo, que están gozando, y eso no es así. La vida, usted tiene que aprender de que tenemos que hacer las cosas como tiene que ser. No se lleven de todo lo que anden diciendo en las calles, de todo lo que están hablando, de todas las cosas que estén caminándose. No se lleven de nada de eso. Hagan las cosas bien para que les salga bien todo, no pensando en acabar, ultrajar y abusar, porque muchas veces de los abusos vienen las cosas lamentables que puede estar sucediendo. Pero no, producción, bueno, no se pudo poner el video. Gracias, producción, no se pudo poner el video. Pero señores, como siempre les voy a decir esto, y que quiero que quede plasmado para que ustedes estén claros de que hay situaciones que estamos viviendo en el municipio, la provincia Valverde, que sinceramente no están trabajando. Hay funcionarios que se están volviendo
buche y pluma. Hay funcionarios que sinceramente no se sabe lo que están haciendo. Hay funcionarios que se creen que son dioses. Y mentira, no son nadie. Sea humilde siempre. No creerse. Como yo le dije a un amigo mío, esos son cargos pasajeros. Que mañana está usted y mañana puedo estar yo. Porque eso es así. El mundo da demasiado vuelta. Yo le dije a uno por ahí, a un amigo mío por ahí, le dije, diame caramba, como son las cosas, como te veíamos en el barrio, andando para arriba y para abajo, y hoy ya tú eres un funcionario que tú nunca pensaste que ibas a llegar a ser el quien tú eres hoy. Y se quedó sorprendido. Y le dije, ahí te lo dejo porque quería decirte que hoy te está dando cuenta que abriste los ojos y que sinceramente no sabías que tú estabas ya en ese cargo. Por eso es que las personas tienen obligatoriamente que estar claro de que nada es imposible, de que todo es posible en la vida, de que si tú lo que tú provocas con tu boca, tú lo puedes lograr. Si tú provocas maldad, maldad tú vas a provocar. Si tú provocas abundancia, abundancia tú vas a tener. Si tú provocas ignorancia, ignorancia vas a tener. Si tú provocas también egoísmo, egoísmo tú vas a tener. Ambición si tú provocas, porque eso se le nota a las personas. Eso se le nota. Todas esas cualidades, las que tú provocas, se te van a ver. Esas cualidades que tú ves en las calles, que tú ves al otro, fájate a trabajar, que desde abajo tú puedes lograr lo que tú quieras. Muchas veces veamos, y lo pongo como ejemplo, que hay cosas que quizás tú la ves lejos y tú lo puedes lograr. Por ejemplo, quiero que producción me dé unos par de minutos más. En una vez que estaba pequeño, voy a hacer este breve resumen. Que mi hermano y yo queríamos una bicicleta. Mi padre no podía, por razones económicas, no podía comprarme una bicicleta. Y nosotros veíamos a lo que es los jóvenes de allá en el barrio. Lo veíamos que andaban en su bicicleta. Y nosotros, caramba, siempre nos quedábamos viendo y nos decíamos, sí, nosotros vamos a tener la de nosotros y vamos a lograrlo. Y nosotros nos vamos a poner a trabajar. Dicho y hecho, lo que nosotros provocamos con la boca, comenzamos a trabajar, comenzamos a ahorrar, comenzamos. Cada día teníamos ahorrado. Hasta que el último día dijimos, ya tenemos ya el dinero para comprarla. Salimos a comprar, pero ya teníamos a dónde la íbamos a buscar. Y dicho y hecho la conseguimos. Pero lo que tú provocas con tu boca, tú lo puedes lograr. Lo que tú anhelas, tú lo puedes lograr. Lo que tú anhelas en la vida, tú lo puedes lograr. Le digo con esto también que yo soy un luchador, se puede decir. Yo soy gomero, tapo goma, sé tapar goma y he trabajado en eso. Hay muchas personas que me conocen como gomero y me siento orgulloso de ser eso, de poder aprender eso, porque me dio la oportunidad de yo catapultarme y seguir avanzando. Pero también comencé a
a lo que es música, a tocar algunos instrumentos, me estaba en algunos grupos. Comencé también con merengue de mambo y así por el estilo. Pero también comencé a tocar acordeón, que hubo personas que dijeron, Papi Juan no va a poder lograr, que Papi Juan ni el primer merengue lo va a poder hacer. Y yo le dije y le contesté a esa persona, con la persona que me dijo, yo le dije a él que nada es imposible si uno quiere, tiene deseo. Él hoy en día se sorprendió porque salí y hacía muchos temas musicales que él realmente se sorprendió a lo que yo estaba haciendo. No pude seguirlo hacia adelante porque la pandemia, la pandemia no pude seguir y me resigné a estar tranquilo. Pero gracias a Dios seguí también con lo que es la locución, la prensa, la comunicación, y me ha gustado bastante porque yo puedo expresarme todos los días hacia un micrófono. Puedo estar con ustedes, también puedo estar hacer lo que a mí me encanta, que es esto, y estoy trillando, estoy creciendo, gracias a Dios, con un poquito de sacrificio, pero lo que tú no quieres, tú no lo logras. Si tú quieres algo, tú lo puedes lograr, pero siempre teniendo en manos y siempre presente que Dios es el que te abre el camino. Tú te puedes agarrar de ese ramito que es el que te va a llevar a la salvación y a la libertad. Como siempre, señores, gracias a José Ortiz, precandidato a alcalde por el partido del PRM. También Eduardo Sazón, el mejor sabor, que está ahí mismo en la carretera de Piedra, con los mejores sabores que tú necesites. Eduardo Sazón. También gracias a Jorge Moronta, precandidato a regidor por el partido del BITS. Señores, Jorge Moronta, mejor conocido ahí en la bomba roja, está Jorge Moronta. También Arsenio Rentacar con los mejores vehículos. Gracias también a Rafael Álvarez, precandidato a alcalde por el partido del PRM. También gracias también a Pinocho PVC, también precandidato a alcalde por el partido del PRM. Moto Taxi Central, la única y la más confortable. Gracias también a Agroveterinaria Santa Ana, que está debajo del puente peatonal aquí en Esperanza. Y también gracias a mi hermano y amigo Wildami Quiñones. También gracias, señores, a Rigo Motor, que es el único que te pone los vehículos como tiene que ser, que está debajo del puente peatonal aquí en Esperanza. Rigo Motor, Rigo Motor. Señores, no hay tiempo para más. Nos veremos mañana, si Dios lo permite. Mañana tendremos a Américo Núñez en un programa como este, La Verdad con Papi Juan. Hey, denle así. Vamos a darle así, para que las personas se conecten con nosotros y nos den un like. Y vamos a darle a compartir. Que este es un programa de todo y una plataforma que es de todo. Gracias a producción y a toda nuestra gente bella. Vamos para adelante. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata.